Nelson Enrique Ursola Estrada, que cumple 4 años. Manuel Francisco Anaya, Gladys Cuello Lorduy y Daniela María Lastre Villalba. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Agradecidos con Dios por este tiempo de salvación que nos regala, pidámosle que nos haga sentir el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Padre, perdona las culpas de tu pueblo y por tu misericordia, libéranos de la esclavitud de los pecados que hemos cometido a causa de nuestra fragilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Oía el cuchicheo de la gente, pavor en torno, delatarlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié,
a ver si se deja seducir, y lo abatiremos, lo cogeremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos. Palabra de Dios. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde tu templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. La palabra nos la dio el Señor, y los hombres apagaron su voz. Si está solo, podrá más el temor. Si la oyes la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo os digo, ¿sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decid vosotros que blasfema porque dice que es hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros tenemos claro que Dios es Salvador, y que Salvador quiere decir que tiene un amor para todos y con ese amor a todos les comunica vida,
entonces podemos entender la acción de Dios. Cuando no tenemos eso claro, podemos interpretar ciertas cosas como silencios o ausencias de Dios, o incluso, como dicen algunos pensadores, como indiferencia de Dios, o sea que a Él no le importa nada. Pero necesitamos esta concepción de fe, esta mirada creyente, para poder comprender cómo es que actúa Dios para salvar. Dios no es un salvador como los superhéroes que nosotros vemos en las películas, que salvan a unos matando a otros, sino que Él es Salvador ofreciendo la salvación a todos. Esto nos obliga de alguna forma a ensanchar nuestro pensamiento para salir de los estrechos márgenes de nuestros ismos. Cuando el profeta Jeremías decide hacerle caso al Señor y anunciarle al pueblo el mensaje que Dios le confía, el profeta sabe que todo el mundo se va a ir contra él. La razón, porque es que todo el mundo está actuando en contra de lo que el Señor espera. Así que el mensaje del profeta resulta molesto para todos. Los piadosos y los impíos, los religiosos y los ateos, a todos los incomoda el mensaje de Jeremías. Particularmente hay una cosa, y es que él apoyó la reforma religiosa que hizo el rey Josías. Y eso significó que todo el culto se centró en Jerusalén para evitar los cultos locales que de alguna forma le abrían la puerta a la idolatría. Ese apoyo que él le brindó al rey Josías se volvió en contra de él, porque había muchos que habían montado su negocio religioso en las distintas poblaciones, y con esta medida del rey el negocio se les acabó. La persecución fue terrible. Jeremías tuvo que irse de Jerusalén a Anatot, que era su ciudad natal, donde su padre había sido sacerdote. Jeremías era de ascendencia sacerdotal. El Señor lo hizo profeta. Se fue para allá y allá sus propios conciudadanos buscaban la manera de hacerlo fracasar. Lo que escuchamos ahora es que Jeremías se siente solo y la gente está confiando en que Jeremías, con su ingenuidad, pensaban ellos, les dé la oportunidad. Jeremías sostiene que el Señor está con él, que el Señor lo va a defender. Y la gente dice, bueno, que siga confiando en el Señor. Mientras tanto, vamos a ver nosotros cómo lo engañamos y cómo lo hacemos caer. Jeremías lo único que tiene que hacer es decirle, Señor, tú ves lo que están tramando contra mí. Que fracasen sus planes, Señor.
yo desde ya te canto agradecido porque tú salvas al pobre. Esa es la oración confiada del profeta y su actitud frente a un pueblo que, aparentando ser religioso, en realidad no lo es. Está en pos de sus propios intereses. Y como el profeta pone por encima los intereses del Señor, entonces ellos persiguen al profeta. En el Evangelio nos encontramos una cuestión semejante, porque es que esto cambia de nombre y de figura, pero en el fondo es la misma realidad. Jesús ha venido realizando unas obras por las cuales Él le comunica al pueblo libertad y vida. Y ahora se encuentra con que los judíos, es decir, los dirigentes judíos, agarraron piedras para apedrearlo. La ley de Moisés determinaba que a las personas se las condenaba a morir apedreadas por varios motivos. Los dos más importantes eran por violar el sábado y por idolatría. Y los judíos acusan a Jesús de ambas cosas. Jesús no respeta el sábado porque Él antepone el bien del hombre a la ley del sábado. Y por otro lado, Él ha dicho que Él es igual a Dios, que Dios es como Él, y a ellos eso les suena a herejía, a idolatría. Así que cuando lo van a apedrear, Jesús les dice: yo les he mostrado obras excelentes por encargo de mi Padre. Esta expresión, obras excelentes, remite al capítulo 1, versículo 31 del libro del Génesis, donde dice: vio Dios todo lo que había hecho y era excelente. Así que las obras excelentes son las obras de la creación. Jesús está restaurando la creación de Dios y por eso pone las cosas en su sitio y pone al ser humano por encima incluso de las leyes. Esa es una obra excelente. Así fue como Dios concibió y creó el mundo. Entonces ellos le dicen: no te apedreamos, no queremos apedrearte, todavía no lo están apedreando, no queremos apedrearte por obras excelentes. O sea, ellos reconocen que lo que está haciendo Jesús es bueno, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Eso implica una cosa, que ellos están anteponiendo su teología a la dignidad de la persona. Es decir, como tú estás cometiendo una herejía, nosotros tenemos derecho a matarte. Y entonces Jesús les presenta un argumento que ellos no pueden rebatir. Dice: en la ley de ustedes, Jesús no dice en nuestra ley, sino en la ley de ustedes. Él se distancia de la ley. En la ley de ustedes dice: yo les digo, ustedes son dioses. Eso efectivamente está en un salmo y se dirige a los jefes del pueblo, a los que tienen que administrar justicia, porque se supone que están realizando una tarea que debe ser
eco de la actividad de Dios, por eso los llama dioses, porque ellos están administrando justicia y lo propio de Dios es administrar justicia. Entonces Jesús dice, si eso lo dice la Escritura y ese texto no se puede suprimir de la Escritura, ahora a mí, a quien el Padre me consagró dándome su Espíritu Santo y me envió para realizar las obras que estoy realizando, ustedes dicen que yo estoy cometiendo blasfemia porque digo que soy hijo de Dios. Si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Jesús opone las obras a la teología que ellos defienden. Ellos están hablando de ideas, de teorías. Jesús está hablando de hechos, de obras. Vamos a ver, ¿las obras son de Dios o no son de Dios? Entonces, si son de Dios, hay que replantear la teología de ustedes. Así de sencillo. Si no son de Dios, entonces la teología de ustedes tiene la razón. Pero ¿cómo poder negar que restaurar el orden de la creación, que darle libertad a la gente, que infundirle vida a la gente, sea extraño a Dios? No lo pueden negar, no pueden desconocerlo. Entonces, dice Jesús, créanle a las obras para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en Él. Esta imagen, a mí me gusta repetirla en la comunión, esta imagen me parece potente. El Padre está en mí y yo en Él. Habla como de una compenetración. Imaginémonos eso que la física nos dice que es imposible, que dos cosas puedan estar en el mismo lugar. Este micrófono está aquí y aquí donde está el micrófono no puede haber otra cosa mientras no quitemos ese micrófono. Pues lo que Jesús habla es de una compenetración tan profunda. El Padre está en mí y yo en Él. Y eso mismo es lo que dice cuando nos invita, el que come mi cuerpo habita en mí y yo en Él. Es decir, comulgar se trata de realizar una compenetración profunda con Él, de tal forma que nosotros nos apropiemos de las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras de Dios? La creación, la liberación y la salvación. Y a nosotros nos corresponde asumir eso. Primera tarea, la creación. Hay que restaurar el orden de la creación. El orden de la creación está invertido. El ser humano vale menos que las cosas. Pero por otro lado, el orden de la creación está trastornado. Y hemos venido degradando y destruyendo la naturaleza. Yo no sé si ustedes están enterados de que cuando el Papa Francisco publicó la encíclica Laudato Si, refiriéndose al cuidado que debemos tener de la casa común, hubo incluso eminentísimos señores cardenales que dijeron que el Papa para qué se ocupaba de esas cosas, que eso no tiene nada que ver con la fe. ¿Será que no tiene nada que ver con la fe la responsabilidad respecto de la creación de Dios?
entonces las obras excelentes que Jesús hizo, ¿dónde quedan? Si justamente esa es una de las tareas que tenemos los cristianos, responsabilizarnos de la creación que Dios nos confió. Y luego la libertad, trabajar por la libertad de la gente, hacer valer y respetar la libertad de los seres humanos. Eso es otra tarea que tenemos pendientes los cristianos, y la responsabilidad de darle al mundo una vida superior, una vida de calidad superior. Nosotros no podemos andar diciéndole a la gente que Dios quiere que sufran, porque cuanto más sufran en este mundo, mejor les va en el otro mundo. Eso no es verdad. Dios quiere que vivamos, que tengamos vida, y que esa vida nos desborde. ¿Eso qué provocó? Otra reacción de ira, otro intento de apedrearlo. Intentaron de nuevo detenerlo, pero él se les escabulló de las manos. La verdad de Dios sigue siendo enemiga de los intereses mezquinos que hay en el mundo. Y por eso Jesús se retira al otro lado del Jordán, nos dice el evangelista. Al otro lado del Jordán implica como deshacer el éxodo. Habían venido del otro lado del Jordán hacia la tierra prometida. Ahora la tierra prometida se ha convertido en tierra de esclavitud y hay que salir de allí. Nosotros necesitamos estar muy pendientes para que no nos quedemos con el cascarón o el nombre de las cosas y las vaciemos de contenido. La tierra prometida debió ser un espacio de libertad y de vida. Yo te llevaré a una tierra espaciosa que mana leche y miel. Debía ser un espacio de libertad y de vida, y la han convertido en un ámbito estrecho de muerte. Por eso Jesús sale de allí y nos invita a nosotros también a que nos salgamos de todo orden social que implique atropello a las obras de Dios. Por eso, al comulgar, al compenetrarnos con Jesús, nosotros adquirimos el compromiso de realizar también nosotros las obras de Dios. Los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren las guerras, te ofrecemos el vino y el pan. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren las guerras, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre
pues, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos el santo sacrificio. Padre misericordioso, concédenos la gracia de servir siempre dignamente a tu altar y por medio de esta participación constante alcanzar la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha aprendido a reconocer la grandeza de tu gloria, y en la fuerza inefable de la cruz resplandecen el amor del crucificado y el juicio del mundo. Por eso nosotros, Padre, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría te glorificamos cantando. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. En la creación con gloria y amor regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. En la creación con gloria y amor regalas al hombre. Gozar en el cielo, gozar en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Gozar en el cielo, gozar en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Álvaro Eugenio, Gustavo, José Ignacio, Luisana, Nelson Enrique, Manuel, Francisco, Gladys y Daniela María, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros demás hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Animados por el Espíritu del Señor, oremos diciendo como hijos de Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el Señor.
Creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Pasos guiará. Oremos. Padre, que la protección del sacrificio recibido jamás nos abandone y aleje siempre de nosotros todo mal, por Jesucristo nuestro Señor. Y recordamos
que ya se abrieron las inscripciones para los sacramentos de iniciación cristiana de niños, jóvenes y adultos, así como también estamos invitando a quienes se decidan a ser catequistas en la parroquia. La formación comienza el 1 de mayo. El Señor esté con ustedes. Concede, Padre bondadoso, a tus fieles que buscan la protección de tu gracia, verse libres de todos los males y servir con firme corazón por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida.